Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a vertvnoticias.com en este su programa en 20 minutos. En esta oportunidad con Jesús González, @Chugo González, bueno, que como ustedes saben siempre estamos aquí en este programa, cualquiera de los tres, Jesús, Luis Augusto o yo. La semana pasada, Jesús, el día jueves, nuestro último programa de la semana, bueno, hicimos una conversación interesante, Luis Augusto Romero y yo, sobre diversos temas, y se nos quedó en el tintero un tema que era importantísimo ese día. Como tú bien sabes, y lo saben todos los venezolanos, ese día hizo presencia en Venezuela el líder opositor Manuel Rosales, luego de estar exiliado en Perú, en un viaje proveniente de Aruba, acompañado de algunos dirigentes de su organización política. Un Nuevo Tiempo no pisó tierras venezolanas e inmediatamente a un despliegue militar fue detenido Manuel Rosales. Pues ni siquiera la gente, los orejones ni el Picure tiene un despliegue de esa naturaleza para detenerlos. De hecho, no los han podido detener. Pero detuvieron a Manuel Rosales. Sobre eso, bueno, no pudimos conversar sobre el tema porque se nos acabó el tiempo, pero es propicia la oportunidad, tú que estás aquí, Jesús, que conversemos sobre el efecto, sobre la importancia, si es que la tiene, y sobre qué cosas rodean, porque la gente ha especulado mucho sobre la avenida Manuel Rosales. Tú sabes que hay efecto perverso que tienen el liderazgo opositor, que es que cada vez que hay un liderazgo, le caen los aparatos de desinformación de una manera feroz para intentar acabar cualquier iniciativa, cualquier personalidad o cualquier líder que en algún momento quiera ayudar al proceso democrático, y esto es un caso que está pasando con Manuel Rosales. Caso típico. Lo digo porque él cuando se fue, cuando salió del país, cuando pidió el asilo, tenía una pena probable de 2 años y regresa y ahora su pena es de 9 años. O sea... Qué negoción, ¿no? Por ahí dicen, Manuel Rosales negoció. Claro. Ahora, ¿qué clase de negociación es que cuando tú te vas tienes 2 años de condena y llegas y tienes 9? Es evidente que el sistema de justicia, de alguna forma, está manipulando esta situación para que Manuel Rosales hoy aparezca como un divisor del movimiento opositor, cosa que es todo lo contrario. Claro. Él fue y ha sido el mejor gobernador evaluado del estado Zulia. Ese es el terror que le tiene a Arias Cárdenas, por cierto. Sí, claro, porque ellos tuvieron una sana competencia en el gobierno de Rafael Caldera y en el principio del gobierno de Chávez, porque uno era alcalde y el otro era gobernador, y la verdad es que se vio un cambio en la ciudad de Maracaibo bien significativo. Producto de la gestión de Manuel Rosales, no de Arias Cárdenas. Pero Arias Cárdenas también intentó de alguna manera reforestar algunas zonas de Maracaibo. Solo cuando creyó que podía repartirse las elecciones en competencia con Barbosa. Porque Arias Cárdenas se parece mucho a Jorge Rodríguez, son unos vagos, no hacen nada por la ciudad, por sus estados. Pero bueno, en resumidas cuentas, ese liderazgo vino y hoy está detenido, ¿no? Muy mal hacen algunos grupos de la oposición en intentar criticar cualquier posición política que se quiera hacer, intentando de alguna manera mejorar el desempeño opositor en estas elecciones de cara al 6 de diciembre. Claro, y yo quiero agregar a eso que tú estás diciendo, Jesús, para que la gente lo tenga bien, porque yo comparto esa tesis que está señalando Chugo respecto a que, bueno, a veces la propia oposición es más perversa, maltrata con mucha más rudeza y dureza a su liderazgo que el propio gobierno, cosas que deberían revisar algunos opositores, algunos grupos de esos que se enmarcan en el grupo de la oposición. Pero la oposición debe entender, y el país en general debe entender, que precisamente con Manuel Rosales, con Teodoro Petkov y con Julio Borges fue cuando comenzamos otra vez a recorrer la senda democrática, cuando se entendió que no era posible buscar atajos para resolver los problemas que tenía el país. No, esos 3 liderazgos, el de Teodoro, el de Manuel y el de Julio Borges, ayudaron enormemente a que hoy, y siguen colaborando y ayudando a que hoy, a 50 y tantos días
del proceso electoral de este 6 de diciembre, pueda la oposición lograr un resonante triunfo. A esos tres liderazgos, entre otros a Manuel Rosales, se le debe el que efectivamente la oposición haya dejado de lado las posibilidades de los atajos y se haya centrado exactamente en la ruta y en la vía democrática. Y eso debe entenderlo todos aquellos que se dicen ser de oposición y deben apreciar con mucho valor el gesto que Manuel Rosales ha hecho. Yo no estoy de acuerdo con lo que Manuel hizo, por cierto. Yo siempre he dicho que ningún dirigente político tiene que dejarse hacer preso y para después andar pegando gritos y llorando porque no tienen condiciones deplorables, etcétera, etcétera, etcétera. Estar preso es una circunstancia lamentable y todo activista político debe evitar caer en manos de una justicia, sobre todo cuando es criticada precisamente su equidad. De modo pues que ese gesto de Manuel contribuye, en mi opinión, independientemente de lo que yo pienso sobre su llegada al país, contribuye con la oposición. ¿Cómo contribuye? Bueno, porque Manuel Rosales, si lo dejaban libre, era un problema para el gobierno, porque la paliza en el estado Zulia iba a ser monumental. Pero aún para el gobierno, detenerlo en las condiciones como lo hizo, también se le convierte en un problema, porque igualito ahora la derrota también en el estado Zulia va a ser monumental, porque el liderazgo que tiene Manuel Rosales en el estado Zulia, y es que lo que angustia, lo repito, al señor Eras Cárdenas, es enorme. De modo pues que aún en libertad o aún preso, allí donde lo tienen, bueno, Manuel Rosales dio una colaboración, está dando una colaboración importante al éxito opositor en el estado Zulia y en todo el país. De modo pues que ese gesto que nos acaba de hacer, o que acaba de hacer Manuel Rosales la semana pasada, es un gesto que debe ser valorado importantemente por los sectores democráticos y opositores de Venezuela. Pero Maduro aparece solo en un laberinto que pareciera que no tiene salida. Esperemos que no esté con el Minotauro. Bueno, pero es que yo creo que está con el Minotauro. Pobrecito. ¿Por qué? Porque fíjate en esto, Leo. La palabra que signa la gestión de Nicolás Maduro es crisis. Sí, claro. Eso hay que tenerlo muy claro, porque fíjate, desde el 2013 para acá hemos tenido un repunte de la crisis eléctrica, un repunte de la crisis en el sistema de salud, un repunte en la crisis del sistema educativo nacional, un repunte en el tema del desabastecimiento. Esa crisis generalizada que hoy tiene el gobierno de Nicolás Maduro es la palabra que lo ha marcado, ¿no? Crisis en derechos humanos, crisis busque en el espectro de la vida pública nacional y encontrará que la palabra crisis se ha generalizado, porque estamos en una situación en la cual el país nunca había estado antes. Una condición con la mayor inflación del mundo, una situación real con unos problemas de inseguridad que son los más grandes que hemos tenido en la historia del país. Y eso, en esta campaña, tiene dos puntos que ha intentado, de alguna manera, reaccionar el gobierno. El primero, ese aumento del 30%. El segundo, un aumento del 20 y pico por ciento, 130% para los médicos, que se pagará de aquí a enero, ¿no? Pero fíjense, eso que habla de los médicos en el país, nosotros lo hemos comentado aquí en este programa varias veces, porque resulta que esos médicos recién graduados, esos médicos graduados, esos especialistas, han abandonado masivamente las consultas públicas y se han ido a otros espacios privados o fuera del país para poder llegar a cubrir las necesidades básicas después de tantos años de estudio. Pero peor aún, para que vean cuál es la crisis en la que está el país, que cuando usted verifica con las universidades cómo están los posgrados de especializaciones en el área de la salud, ve cómo muchos de esos posgrados se están cerrando porque no hay estudiantes. Bueno, porque la gente no, ¿por qué no? Porque ¿qué sentido tiene pagar unos estudios superiores para perfeccionarse, para dar un mejor servicio y simplemente son muy mal pagados? Bueno, la gente termina yéndose del país, que es lo que efectivamente está ocurriendo. Mira, en el posgrado de cardiología de intervención están suspendidas las operaciones hace 3 meses. O sea, ¿cómo tú vas a estudiar? Bueno, yo quiero hacer un cateterismo o vamos a aprender a hacer un cateterismo. Entonces te dan las clases y resulta que no hay insumos médicos para que esas operaciones se puedan hacer. Esa crisis generalizada del sistema de salud, hoy la gente
un aplauso para todos esos médicos que están luchando por su reivindicación, pero creo que va a ser, eso se lo está comiendo de alguna manera esta inflación rapidísima que nosotros tenemos en pero el país. yo estoy de acuerdo también contigo en esta oportunidad en eso que tú dices de la crisis. La crisis es una cosa que efectivamente afecta digamos, a todas las sociedades, pero tiene una particularidad que importante, ¿no? que es beneficiosa. A veces las crisis son beneficiosas, porque las crisis lo que revelan de alguna manera es que es la llegada a un punto en el cual se produce un punto de inflexión. Es decir, estamos en una crisis, habría que decir, pienso yo, Jesús, que estamos en una crisis terminal. Estamos en esa etapa de la crisis, estamos en el momento cumbre, en su culminación. Es decir, que vamos a un punto de inflexión donde cambian las cosas. Termina la crisis y entramos en un proceso, digamos, de cambio, de transición hacia mejores cosas. Pero mientras tanto, mientras llegamos a esa cumbre, el gobierno está en la obligación de hacer su jugada. Maduro anunció que el día de ayer iba a ofrecerle a los venezolanos un conjunto de medidas de carácter, digamos, tributarias, creo que dijo de carácter económica. Por supuesto, todo el mundo, nadie le creyó, nadie estuvo pendiente de los televisores ni de la radio para ver la cadena, y bueno, y no perdieron el tiempo, Maduro no se presentó. Lo que está claro, Jesús, es que el gobierno, en algún gobierno en época electoral no toma medidas impositivas, no toma medidas tributarias. Es decir, que fue lo que dijo Maduro. Olvídense que aquí no va a haber este año aumento de la gasolina, así sea necesario. Aquí no va a haber cambios en la tasa del IVA, ni otros impuestos digamos, que le carguen la mano al bolsillo del venezolano, porque estamos en elecciones. Aquí lo que va a haber es exactamente eso que acaba de señalar Jesús, un aumento, un 30% para los trabajadores, al sueldo mínimo, que se irá a la vuelta de 15 días, porque no hay manera de que efectivamente el aumento vertiginoso, con una pendiente inmensa de los productos de la canasta básica, bueno, resistan ese 30%. Bueno, y los médicos tendrán, bueno, que contentarse con ese aumento, digamos, escalonado, que terminará, creo que el año que viene. Eso es lo que hay, fíjate, no hay otra cosa. Fíjate en esto. Varios voceros del gobierno han hablado de la cantidad de importaciones que están haciendo para el sector alimento, para el sector salud, y bueno, básicamente eso es lo que habla. ¿Qué nos dice eso? Bueno, una contracción de la producción internacional. Venezuela, que durante varios años exportó arroz, ahora está importando arroz de Surinam. Así es. Venezuela, que en algún momento era exportadora de cacao, café, hoy está importando café porque los anaqueles, usted lo sabe y yo lo sé, bueno, casi no se consigue café. Esa quiebra del aparato productivo tiene un representante emblemático en el país, es el representante de la producción nacional por excelencia, que se llama Lorenzo Mendoza. Y el gobierno, en un doble discurso, le dice al país, bueno, pero es que tenemos que producir aquí. Resulta que los temas de producción e inversión tienen que ver con una palabra clave, confianza. Esa confianza que el gobierno rompe cuando dice, bueno, yo quiero meter preso o hay que meter preso a Lorenzo Mendoza porque está negociando con un fondo monetario, cosa que es imposible porque el único negociador con el fondo monetario se llama los estados, los asociados. Los estados, y en este caso, el Estado venezolano tiene un representante ante el Fondo Monetario y ante el Banco Mundial. Por cierto, con el cual han hablado. Por cierto, que no es esta la primera vez que se habló, que la semana pasada, hace 15 días, el gobierno habló a través de su embajador en Perú con los representantes del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sino que el año pasado tuvieron una larga conversación encabezada por Rafael Ramírez, donde se estaban buscando ayudas financieras para el Estado venezolano, y claro, esos fondos prestan como unas condiciones, igual que usted y yo fuéramos un banco, a cualquier banco privado o público en el país, a usted le piden unos requisitos. Bueno, señor, ¿qué va a hacer usted con la plata? ¿Cuál es el plan que usted va a desarrollar? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? ¿No? Porque yo no es que yo voy a un banco y yo digo, bueno, préstame 200, 300, 400 mil bolívares y bueno, ya veremos. No, el banco te dice cuál es su plan de pago, ¿verdad? En ese plan de pago es que está la discusión en este momento, porque fíjense, ese estigma que hay con el Fondo Monetario Internacional
Bueno, China acudió al Fondo Monetario Internacional. Cuba está negociando con el Fondo Monetario del Banco Mundial préstamos. Es decir, cuando una economía está en crisis o cuando una economía quiere generar un cambio de su modelo productivo, para eso están los bancos, ¿verdad? Para solicitar créditos y para solicitar modificaciones de la situación que nosotros tenemos hoy. Pero como estamos en momento electoral, ¿no? Hay un ataque buscando un culpable de la gran catástrofe económica que nosotros tenemos el día de hoy. Y ese culpable para el gobierno se llama Lorenzo Mendoza. Ese es parte del show. Ese es parte del show. Es un show. Es un show electoral. Tengan esto siempre presente, ¿no? No lo dejen de cargar siempre allí, a la mano. Cada vez que usted oiga a Maduro hablar, o a su socio, cualquiera de la banda, el cártel ese que tienen en Miraflores, el otro, ¿cómo se llama?, Cabello, el vicepresidente, cada uno que vea usted ve esos tipos hablar en televisión, piense siempre que dentro de 50 y pico de días hay unas elecciones. Y entonces diga, esto que están hablando, esto que están diciendo, es consecuencia de que hay unas elecciones. Usted va a ver como próximamente, los próximos días, cercano al proceso electoral, porque se necesita armar un show, se necesita presentar una sensación de eficacia de un gobierno que efectivamente se preocupa por el pueblo, ¿sí? Mientras lleva 17 años con un pueblo llevando palos, bueno, entonces van a aparecer 15 días antes de las elecciones llenando los anaqueles. Son tan perversos estos señores del gobierno que tienen escondido todavía en los contenedores que vienen en los barcos la comida que compraron hace rato, igual que con las medicinas y la gente padeciendo y sufriendo la escasez de medicinas en las farmacias, etc. Pero eso va a aparecer a 15 días para ver si recupera la confianza del electorado. Ahora, por eso lo digo, tenga siempre presente en la mano, ¿sí? Cada vez que usted oiga la voz de un dirigente político del gobierno opinar sobre las cosas que se van a hacer, sobre lo que van a impulsar, recuerde siempre que tiene elecciones el 6 de diciembre y que todo lo que dice está enmarcado en esas circunstancias. Traición a la patria es lo que han hecho con la industria privada de este país. Eso es traición a la patria, porque son puestos de empleo que hoy los venezolanos no tienen. Esas expropiaciones, busque una empresa que hoy esté dando rentabilidades importantes al país. Sidor anunció una cadena Maduro esta semana en Sidor y resulta que Sidor está en el peor nivel de producción de los últimos años. Es un show lo que están intentando decirle a los venezolanos, generando una falsa realidad que no existe. Y la gente hoy está convencida de que ese modelo fracasó. Se habla de que la oposición tiene una ventaja de más o menos 1.500.000 votos. Pero, ¿no?, en esa ficción que nos intentan montar, dice, bueno, y eso puede crecer. Hay un resultado de un simulacro, cosa que el CNE hasta la saciedad ha dicho que los simulacros no se totalizan, ¿no? ¿Por qué? Porque es una prueba de las comunicaciones del sistema, de que efectivamente estén funcionando los software internos de la máquina, etc. No, pero eso es una prueba de ingeniería. Porque ya no. Bueno, esas pruebas de ingeniería, Leo, tú bien sabes y conoces que eso lo diseñamos nosotros en el año 1998. Fue los primeros simulacros que se hicieron en el país y se hicieron como unas pruebas para intentar de alguna manera poner el sistema a punto y corregir las fallas que tú pudieras tener de cara al proceso electoral. Así de sencillo. Y nos anuncian ayer que el 94% de la gente votó por el PSV. Bueno, ¿y quién dio esa totalización? Totalización, por cierto, que está muy en duda, porque resulta que en el Colegio Andrés Bello, el colegio más grande del país, ¿no?, el centro electoral más importante que tiene el país, a la 1 de la tarde habían votado 15 personas. Es decir, 7 altos jerarcas del Consejo Nacional Electoral y 8 ciudadanos que pasaron por ahí y votaron. ¡Qué éxito! ¿No? ¡Qué éxito de movilización! ¿Quién te da, tío? ¿Ah? ¿Quién te da, tío? Bueno, yo trabajé en el Consejo Nacional Electoral y todavía tengo algunos amigos que trabajan ahí. O sea, eso realmente, y siempre ha sido así, no es que es nuevo, ¿no? No es que ahora esto es un acto electoral gigantesco, no. Es una prueba del sistema donde tú pruebas el software, pruebas las telecomunicaciones, etc. Bueno, pues está bien. Pero como lo intentaron convertir en un acto de campaña, que me desmientan
¿cuántas personas fueron a votar para Andrés Bello? Pues? Sí, sí, bueno, yo estuve por allí, por cierto. Pero, estimados amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy martes con este dato de Jesús González. No nos queda más que despedirnos, bueno, pero de todas maneras, el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en 20 minutos. Hasta luego.